hice ahorita el ejemplo de que sí prestamos el libro, pero vamos a poner que no, o sea, esta semana nadie me pidió ningún libro, entonces le ponemos que no y le doy siguiente. Y entonces me va a mandar a la nueva sección, que es sesiones únicas o de corto plazo. El formulario me va a preguntar, ¿realizaste alguna actividad de corto plazo? Por ejemplo, como el viernes, o por ejemplo, lo de la FILIG. Los que vamos a participar en la FILIG es una sesión de corto plazo, porque no vamos a volver a ver a las personas. Entonces, realizamos, o también pasa que a veces nos invitan algunas compañeras, por ejemplo, la compañera que está por Amalucan nos acaba de invitar, quien vaya a participar, pues va a participar como persona voluntaria, pero lo debe de registrar en esa semana que le corresponde, porque está haciendo labor de voluntariado. Entonces, vamos a pensar que va a participar en este evento. ¿Sesiones únicas o de corto plazo? Vamos a ponerle que sí. ¿Realizaste alguna actividad de corto plazo? Sí. Le ponemos sí y le damos a siguiente. Entonces ya me van a preguntar cómo se llamó la actividad. Pues ya ven que cada quien le pone el nombre de su actividad. Yo voy a registrar el que hice el viernes en el encuentro de mediadores. Le pongo lotería de adivinanzas. No sé si aquí hay alguien que hizo taller, igual podemos hacerlo con su ejemplo. ¿Alguien hizo taller el viernes del encuentro de personas mediadoras? Creo que de los que estamos aquí, no. ¿No? Solamente, pues el mío fue el único, A que fue ver, el de contenidos. vamos a poner con el tuyo. A ver, ¿cuál fue tu actividad de ese viernes? Taller de contenidos digitales. Ok, descripción de la actividad. Vamos a seguir esto. Yo les sugiero que revisen la grabación de la semana pasada, porque ayer estuvimos hablando de esto, de cómo hacer la redacción para describir nuestra actividad de manera muy breve y que ahí se pueda tener el informe cualitativo. Con este esquema, ¿cómo quedaría la descripción de tu actividad? Que los mediadores de lectura, que las personas mediadoras, bueno, pues es que como esto no fue literario, sino que fue más que todo, o sea, te lo voy a decir, que las personas mediadoras de lectura encuentren una forma de comunicación a través de me voy a detener tantito, Nata, porque vamos a tratar de seguir los niveles de mediación de la taxonomía que les presenté. Como es sesión única, ya habíamos quedado que la mayoría es reconocer, no sé si se acuerdan. Sí. Que es reconocer, porque en una sesión tan breve no se puede llegar a momentos más elaborados. Entonces, vamos a poner por el momento reconocer, porque ese es el nivel al que se pudo llegar en una sola sesión. Súper. Entonces, que las personas mediadoras de lectura reconozcan. No sé si en ese caso serían las herramientas digitales. Sí, tenemos en los temas transversales, tenemos el tema transversal de ciudadanía digital. Ok. Y dentro de ciudadanía digital voy a checar específicamente en el documento, en el anexo. Ahorita les digo qué anexo es para que a ver, violencia, diversidad, crisis climática, modelo, ciudadanía digital. A ver, voy a compartirlo para que también lo podamos ver todas las personas y no solo yo. Bueno, ciudadanía digital está como los temas transversales y uno de los subtemas que podríamos utilizar es privacidad y datos. Aquí hay uno de vigilancia masiva, huella digital, bla, bla, bla. Desinformación o alfabetización, noticias falsas, algoritmo, pensamiento crítico, manipulación emocional, comunidad y conectividad, activismo de brecha digital, adicciones, nuevas fronteras éticas. Bueno, no sé. Es el de pensamiento crítico en entornos digitales. Ahí está, pensamiento crítico en entornos digitales. Entonces, ahora otra vez voy a dejar de compartir. Así quedó por el momento, que las personas mediadoras de lectura reconozcan su pensamiento crítico en entornos digitales a través de la experiencia literaria con el texto tal, bueno, la investigación de la comunicación de masas de Mauro Wolf mediante, voy de nuevo con la de la semana pasada. Actividades puede ser animación y juego, análisis y diálogo, creación o lectura.
Ok, sería creación. Mediante la creación de... Ahí sí ya está, de contenidos digitales. ¿Sí llegaron hasta la creación? Pues, o sea, de publicarlo en la plataforma no, Entonces no fue pero sí creación. escribieron. Entonces solamente hablar. Ah, mediante el diseño podría ser Ah, ok. Sí, 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 porque sí lo diseñaron. Eso sí lo hicieron. digitales. Sí, por eso Ajá. les digo que esto nos ayuda mucho realmente a concretar qué hicimos realmente. Ok, perfecto. Sí, porque si hubiéramos creado, entonces el verbo no podía ser reconocer. No, creación. Exacto, Ok, tendría que ser creación, que es más elevado. Y en este momento, como fue un primer nivel, fue reconocimiento. Entonces, perfecto. sí. O también, en vez de reconocer, podría ser comprensión, porque al diseñar también comprendemos. Ok, está muy bien. Comprendan su pensamiento crítico en entornos digitales, porque sí, por ejemplo, sobre todo sí Sí. pude ver a Mailet que después del taller empezó a publicar contenido que sí fue muy evidente que ya estaba mejor planificado. Y creo que Mailet estuvo en tu taller, ¿verdad? Sí, Maile, estuvo en mi taller. Entonces ahí yo, bueno, yo sí me di cuenta de que ya lo estaba haciendo planeado y ahí ellos, o sea, la persona que asistió a tu taller, en este caso Mailet, comprendió, tuvo este desarrollo de su pensamiento crítico en entornos digital, de tal forma que sí está ahora, ya no está diseñando, sino creando contenido para TikTok muy particular, pero derivado de tu taller. O sea, sí se logró el objetivo. ¡Ay, qué belleza! Decime cuáles son las redes sociales de Mailet ya mismo que yo estoy Rolando acá. libros, Rolando libros, síganla todos en Facebook, en Instagram y ¿cómo? Ay, sí, Ya está. Seguir también, aquí está. hay Pues que ya. seguirnos, ¿cómo que no nos seguimos? También Jade, también ahí está, estamos varios en redes sociales. Muy bien, continuemos. ¿Cuándo realizaste tu actividad? Mi actividad la realicé el 20, ¿qué? Perdón, 20 de septiembre del 2025. Vamos a poner, 19 y 20. en este caso, Ah, sí, fue el 19 y 20, correcto, sí. entonces tenemos un problema, Nata. No, No es una actividad de corto plazo, ok, porque necesitaste 2 sesiones. ok, entonces esa sería de mediano plazo. Así es. Ok, eso no, o sea, muy bien esa diferenciación. Entonces podemos decir que una actividad de corto plazo es aquella que solo tiene una sesión, de mediano plazo, 2 o 3 sesiones y de 2 a largo 12, plazo, de 2 a 12, es lo que de estábamos 2 a diciendo al 12. inicio. Ah, ok, ¿Y por qué? ok, Porque ahí ok, sí ok. tuviste a las mismas personas en 2 días consecutivos. Ya, perfecto. Entonces me morí. Ah, pues No, porque yo hice otra, o sea, yo hice otra, pero fue la en del la feria del Politécnico. pueblo, la del Politécnico, que Vamos a fue poner un la del taller. Politécnico porque es así. Ajá. Creo que está muy bien este ejemplo porque ahí ya estamos reflexionando esto, cuándo es de corto y cuándo es de mediano. Bueno, ¿cómo se llamó tu Ujú. taller del Politécnico? El taller del Politécnico era creación de personajes de ciencia ficción. Ahora, con esta misma estructura, ¿cómo fue la Ok. descripción de tu actividad? Wow. Entonces ahí sí, eso es, uy, pero es que ese público era como muy mixto, ¿ves? O sea, como que me tocaban niños, jóvenes, Pero piensa en el 70% de tu asistencia. jóvenes. Ajá. Si de hecho sí fueron jóvenes universitarios que eran del propio Sí, Politécnico. correcto. Más o menos entre los 18 a los 24 años, Así que es. esa es la primera etapa de la juventud. Entonces, Sí, que las personas jóvenes, perdón que te interrumpa. Esto también es algo que nos ocurre mucho cuando preguntamos a qué edad de personas atendimos. Siempre decimos, es que a todos. Es que sí, llegaron niños, llegaron jóvenes, pero cuando decimos, a ver, piensa en el 70% de asistencia. ¿Cuál fue? Y ahí, sí, jóvenes, ok. Ajá, que las personas jóvenes, que las personas jóvenes de 18 a 24 no años. hay necesidad de ponerlo porque ya eh, sabemos cuál es el rango de edad ok, porque lo tenemos en el anexo.
Listo. Entonces, yo creo que en este caso, bueno, ellas sí alcanzaron a crear, entonces, y se llevaron un personaje hecho. Pero ¿cuál era el objetivo? O sea, sí era crear un personaje, pero en el término de tema transversal, ¿cuál era tu objetivo? Porque Caray. actividades siempre se hace algo. Por ejemplo, siempre se dibuja, siempre se actúa, siempre se canta. O sea, las personas mediadoras utilizamos actividades creativas, pero para el tema transversal. Ujú. Entonces aquí hay que pensar en el tema transversal, hasta dónde llegó el tema transversal. Yo pienso que igual es reconocer, porque tú estabas enfocándote Sí, en la ciencia ficción. sí, es reconocer. Reconozcan. ¿Qué tenían que reconocer de la ciencia ficción? Los elementos Ujú. los elementos con los que se puede hacer un personaje. O sea, los elementos que dan vida a un personaje propio del género de ciencia ficción. En este caso, utilizaste un texto, un libro. Sí, Ajá. es que utilicé varios. Podemos Porque es que ponerlos lo todos, mío. o si utilizaste uno en particular, vamos a poner todos los que utilizaste con los textos. Ok, con los textos. Ay, espérame que se me olvidó. El estruendo del silencio de Bef, De Bernardo Fernández. Bef, ajá, Ajá. Utilicé Volver a la piel de Gerardo Horacio Porcayo. ajá. Y bueno, y uno que ya era mío, eh, El hombre ilustrado. El hombre ilustrado. Sí, El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Oye, Nata, hay una película que se llama El hombre ilustre. ¿Es basada en ese libro? No estoy segura, no estoy segura, pero sí sé que está como la película, así como la de Fahrenheit, o sea, como que hay narraciones en cine, hay algunas cosas de cine o de audiovisuales que sí han sido basadas en El hombre ilustrado, o unos cuentos muy específicos, porque El hombre ilustrado es un compilado de cuentos. Ya. Ujú. Ok, ahorita sí, mediante. Ahora sí, ¿qué actividad hiciste? Ok, pues es que ellos ahí diseñaron como su personaje de ciencia ficción, desde el nombre, los superpoderes. ¿Cómo le poníamos? La creación de un personaje, el dibujo de un Sí, personaje, el diseño de un De un personaje. personaje de ciencia ficción. es que hubo unos que lo dibujaron, hubo otros que simplemente lo escribieron, pero en la mayoría, el 70%, si lo pienso así, lo dibujaron. Mediante el dibujo Ujú, de un personaje, ¿verdad? ujú. De hecho, ese personaje eran ellos mismos. Ah, un personaje basado en ellos mismos, ¿no? Sí, sí. Yo les preguntaba, o sea, la pregunta detonadora era, si tú pudieras ser un personaje de ciencia ficción, ¿cuál serías? Oh, sí, Y cierto. cuáles serían como tus características? ¿Vendrías de otro planeta? ¿Tendrías un superpoder? ¿No? Y entonces muchos de ellos se fueron con ese pensamiento de, ay, sí, yo quisiera ser X, no sé qué, pero lo que hizo fue detonar en ellos como la parte imaginativa Sí. de cómo yo puedo reconocer que hay unos elementos fijos en cada uno de los personajes de ciencia ficción que los puedo tomar para crear el mío basado en mí. O sea, yo hacerme como una autoficción, por Sí. decirlo un poquito. Sí, esto dirán las demás personas, ¿cómo Damiana sabe? Es que fuimos al poli. Es que hubo otra convocatoria donde decían que si participábamos nos llevaban al Politécnico a la feria, entonces algunas participamos y fuimos. Entonces nos tocó el mismo día a Nata y a mí. Ajá. Entonces por eso, De hecho, Dami, sí, de hecho, yo te quiero hacer una pregunta porque esto me parece importante. Actividad de mediación también se considera la presentación de un libro, porque ese día yo presenté contigo tu libro. sí, Entonces, en ese caso, este mismo, o sea, si por ejemplo yo presenté un libro y esa fue mi única actividad de mediación en el mes, ¿yo puedo poner eso como actividad de mediación? claro, claro. O si di una charla literaria también. Sí, de hecho la presentación está, en la presentación de hoy
se los mostré. En lo de hoy les puse al principio, es que creo que ha sido mucha información, pero por eso se los voy a dejar también aquí está, las actividades que solemos hacer, animación y juego, que son cantos, expresión corporal, juegos. Por ejemplo, mis actividades de lotería de adivinanzas entrarían en animación y juego. El otro es análisis y diálogo, y allá es donde entra la presentación del libro, tertulia Perfecto. literaria, reseñas, presentaciones de libros. El otro tipo de actividad, creación, escritura creativa. Escritura creativa es cuando le decimos, escribe un final diferente, ¿no? Por ejemplo, Ajá. o ahora escribe tu propia historia. O creación derivada es, normalmente es hacer algo basado en algún texto, dibuja esto, colorea tal, haz una pulsera, o sea, estas otras cosas derivadas del libro, se le suele llamar creación derivada. Creación multimedia, a veces, por ejemplo, en tu taller hubiera sido fabuloso tener una tercera sesión. Por eso Claro. el número mágico es 3, porque en 2 es Sí. difícil lograr algo. Sí, entonces es muy difícil lograr algo. Sí. No, es terrible, es Y difícil. para crear algo se necesitan 3 sesiones. 3 sesiones, Perdón, totalmente. Perdón, yo sí, quiero hacer una interrupción. sí. A ver, eso es en el caso de que haya habido un resultado como una actividad extra a la mediación. Sí. Pero yo estoy trabajando ahorita con un grupo de adultos, por ejemplo, los días martes, y únicamente nos estamos juntando a leer, ¿no? Así como si fuera un círculo de lectura y nos platican cómo les fue y todo. Pero todo el mundo tiene 1000 cosas que hacer. Y entonces, una vez que terminamos la sesión, no hay que crearon, que hicieron, que pusieron, solo leímos. Sí, está en la opción 2, donde dice análisis y diálogo, dice tertulia literaria. Eso específicamente es una tertulia. Ok, sí, gracias. Son diferentes tipos de actividades, o sea, se puede hacer animación y juego, se puede hacer análisis y diálogo, se puede hacer creación y se puede hacer lectura. Yo le mostraba el otro día a Nata y a Mere algunas de mis actividades con juventudes en donde nada más se acostaban a leer. Sí. En lectura en silencio. Y sí lo vieron, estaban, por ejemplo, 2 novios acostados juntos leyendo, Sí. Un grupo de amigos también acostados leyendo, otros en las escaleras, otros en el pasto, o sea, pero la actividad era leer, pero también se vale. O, por ejemplo, cuando solo hacemos lectura en voz alta o hacemos kamishibai y todo, también forma parte de una actividad de lectura propiamente, es una lectura colectiva, por ejemplo, ¿no? Creo yo, estas 4 grandes divisiones, creo que abarcan la mayoría de actividades que hacemos. O sea, la idea es abarcar lo más que se pueda, no separar, más bien, no omitir, porque todos hacemos alguna actividad, pero tal vez no las hemos nombrado, o sea, realmente qué hacemos. Y este tipo de agrupaciones nos permiten nombrar qué hacemos. Ya, Dami, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo participo, o sea, yo también hago charlas literarias o a veces me invitan como a simposios o eventos así, en donde yo hago pues labor de, no diría yo propiamente de mediación, pero sí comparto los resultados de mi tesis que tienen que ver con ciencia ficción, que sabes que de eso se trata mi sala. Entonces, esto también entra en ese tipo de actividades porque pues de una u otra forma estoy compartiendo la literatura de ciencia ficción. Ahí es un tema, estamos en un umbral. Mi sugerencia es que no lo incluyas porque tú actualmente, si estás presentando resultados de tu tesis, tu adscripción institucional es tu universidad. Ok. O sea, no te puedes presentar como mediadora voluntaria porque en tu universidad te van a decir, o sea, ¿por qué haces eso si esto es de tu tesis y por el momento tú eres alumna de mi universidad? O sea, las que van a brincar, quien va a brincar es tu universidad. O sea, creo no que soy alumna. Ajá, exacto. Tú todavía eres alumna. Y todo lo que tenga que ver con tu tesis, tú estás obligada a reportarlo como actividad en tu universidad. Ah, bueno, eso sí. Sí, Pero aunque es yo no soy importante que lo menciones porque a veces confundimos eso. Por ejemplo, a veces puede ocurrir, bueno, no, en presentaciones no pasa, pero puede ocurrir que nos paguen por hacer un taller. Oye, te voy a pagar porque yo supe que has hecho un taller sobre tal cosa y te dicen, ¿sabes qué? En mi escuela
A mí me ha pasado que me invitan a dar una conferencia en una escuela, pero me pagan. O sea, yo soy Sí, conferencista pagada. Eso sí, obviamente no lo puedo poner en mi actividad de voluntariado porque no es voluntariado, o sea, me están pagando para ir a dar una conferencia. Sí, Entonces, claro. eso ayuda, o sea, sí, podemos diferenciarlo de dos formas. Si somos estudiantes universitarios y lo que estamos haciendo forma parte de nuestra tesis, no sí, entra. ok, Si estamos trabajando para alguna universidad y por parte de nuestra universidad vamos a algún congreso, hacemos alguna actividad, tampoco entra. Si me pagan para dar un taller o dar una conferencia, tampoco entra. ¿Por qué? Porque no es la finalidad del voluntariado. El voluntariado sí nos dice puntualmente que tenemos que destinar el tiempo de manera gratuita. Por ejemplo, yo te pedí, bueno, en general me apoyaste a presentar el libro de Elvia. Eso fue una actividad sí, gratuita. Entonces, sí. eso sí entra como una actividad de corto plazo. Ah, pero por ejemplo, o sea, yo he participado en ferias del libro en donde no me han pagado y ha sido todo completamente voluntario y he presentado diferentes libros. Entonces lo que podrías hacer es ir, como le hago yo, vas con tu cartelito de salas y todo y dices, vengo a presentar un libro, Oh, ya, porque es gratuito o sea, si tú quieres, ¿no? Yo, la sugerencia es que sí lo claro. hagas, ¿no? Tú ve con tu cartelito y dices, pues hoy vengo como mediadora de lectura y aquí estoy ofreciendo mi tiempo, regalando mi tiempo para esta bella presentación. Ah, ok, porque digamos que cuando a mí me piden como la semblanza, sí lo digo. O sea, en la semblanza sí digo y sí queda claro que soy mediadora de lectura. Sí, Entonces, es decir, no he llevado cartelitos, pero en mi presentación sí digo que soy mediadora de lectura, que soy sí, voluntaria. y eso lo Y ese es reporta, eso tiempo, sí lo y de puedes hecho eso sí es tiempo voluntario mío porque nadie me ha pagado, o sea, es como porque o yo digo, oye, te presento tu libro, o me dicen, oye, preséntame el libro, perfecto, y ya, pero entonces repórtalo, porque finalmente sí estás haciendo perfecto. una actividad de corto plazo y sí estás logrando llegar a una comunidad a través de una presentación, estás mediando entre cierto libro y la comunidad para que se interese por ese libro. Entonces sí, gracias, ha sido muy esclarecedor. No, pues esa es la idea, poder nombrarnos. Es que creo que apenas estamos empezando a nombrar lo que hacemos. Y cuándo sí es voluntario, cuándo no es voluntario, eso es muy importante, creo yo, ¿verdad? Bueno, no sé qué piensan Sí. los demás. Yo pienso que sí es Yo importante, creo ¿no? que sí es voluntario. Se dejó de hacer mucho tiempo antes de la pandemia. Antes se reportaba cada mes, cada mes, cada mes. Todo esto se hacía. Yo tengo algunos reportes todavía ahí guardados Sí, de mi trabajo y se dejó de hacer, pero bueno, qué bueno que ya está retomándose. sí, pero sí se acuerdan que en aquella época nuestra crítica era que era demasiado frío ese reporte, porque únicamente nos pedían cifras. Ajá, sí, eso sí también. Sí. Y la idea de ahora es ver esa parte cualitativa. Por ejemplo, esto, ¿qué hicimos? Ajá. ¿Qué libros usamos? ¿Qué actividades hicimos? ¿Qué nivel de mediación hicimos? Reconocimiento, comprensión, creación, ¿qué fue? ¿Actividad de corto plazo? ¿Actividad de largo plazo? ¿Prestamos libros? O sea, empezar a nombrar lo que hacemos, eso no nos lo permitía el formato anterior. Bueno, creo que ahorita ya el programa ha madurado, ya tenemos 30 años, entonces, pues está muy bien. Gracias, Chuy. Eso está genial porque esto es el logro de estos diálogos y de decir, oye, pero yo lo hago así, oye, pero yo lo hago asá, o lo que decía Jade, oye, pero si nos reunimos solo a platicar, sí es o no es, claro. Y como se han dado cuenta, sí es, y todo entra en la actividad de voluntariado, ¿no? Pero Claro, todo cuenta, te interrumpo, todo cuenta mientras no cobres por hacerlo, nada más. ese es el meollo del asunto, poder Ujú. diferenciar cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, otras personas, por ejemplo, si trabajamos en una escuela o valga la redundancia, laboramos en alguna institución, por ejemplo, yo ya no lo pude concretar, pero cuando yo trabajaba en una oficina, pedí permiso para hacer un círculo de lectura. Y me lo Sí, dieron, entonces nos íbamos a reunir después del horario de trabajo a platicar de libros.
eso ya no o sea, a mí me pagaban por hacer una actividad específica en esa oficina, pero después de ese horario laboral, lo que yo hiciera de lectura no formaba parte de mis funciones y no me estaban pagando por eso, pero éramos las mismas No, personas que trabajábamos allá. claro, pero estaban fuera de la jornada laboral. Sí, sí, sí. Eso sí es voluntariado. También en escuelas, somos profesores o profesoras en alguna escuela, impartimos una asignatura, lo que sea, está muy bien. Pero si decimos, oye, ¿puedo crear un grupo de lectura fuera de mi horario de los que doy clase? Y si me lo autorizan y puedo utilizar tal espacio, la biblioteca, bueno, la enfermería, yo qué sé, y ahí las personas que lleguen por gusto y todo eso que se está haciendo fuera de las actividades propias de mis clases, también eso sí es voluntariado, porque por eso no me están pagando. Claro. ¿No? Pero sí, si yo tengo que dar, vamos a poner un ejemplo, si yo dentro de yo doy clase de literatura en bachillerato, y si el tema de hoy es el terror, y doy clases del tema de terror y utilizo como ejemplo un texto para mostrar los elementos del terror, eso no lo puedo poner como voluntariado, porque forma parte de mi programa de estudios. Porque soy profesora y tengo que enseñar, de acuerdo a mi programa de estudios, qué es el terror en la literatura. Entonces, ahí, por ejemplo, no es voluntariado, es mi trabajo. Para eso me están pagando, para dar clases de literatura, y específicamente en la sesión de hoy, de acuerdo a mi planeación, es enseñar el terror. Ya, yo creo que nos ayuda a reconocer este ejercicio nos ayuda a reconocer y aclarar muchas dudas. Sí, bueno, pues un poquito esa es la idea. Gracias. Nata, ¿cuándo hiciste tu actividad de la creación del personaje? ¿Te acuerdas? Les muestro, le pican acá donde viene este icono de calendario y sale esto. Ustedes, como ven, seleccionan la fecha. Ahorita está en agosto, pero, por ejemplo, si doy hacia abajo, se va a septiembre, octubre. Bien. Con la otra flecha me voy a los meses anteriores. Y si quiero, o sea, no es nuestro caso, si tuviera que reportar, a veces esta lo ponen para, ¿cuándo naciste? Vamos a pensar que la pregunta es fecha de nacimiento, entonces me tengo que ir hacia atrás y me voy hasta el glorioso año 1983, enero 23. Eso sí me llega. Este formato lo suelen utilizar para pedir fecha de nacimiento. Pero bueno, nosotros estamos en otra cosa. Ya les ventilé mi edad. A ver, 2025. Vámonos a 2025. ¿Tú te acuerdas cuándo fue lo del poli? ¿Fue en julio o en agosto? Yo no me acuerdo. Creo que eso fue como el 8 de agosto. Ah, ok. Me parece que esa vaina fue como el 8 de agosto o sea, fue como la primera semanita. Ah, no, espérate, fue la última semana de julio. Ah, ok. Ahí está, julio. Sí. Sí. 29. Espérate, a ver, yo miro. Feria del Politécnico. A ver. Yo ni me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo exactamente. También el 29, por poner. Vamos a poner 29 de julio. ¿Qué modalidad de mediación hiciste? ¿Presencial, virtual, híbrida o multiplataforma? Presencial. Si hubiera sido la presentación del libro, esa fue híbrida. Ok. Porque de manera simultánea el Politécnico lo transmitió en sus redes. Sí, correcto. Pero perfecto. Bueno, en la del taller fue presencial y no. Esto es importante. Cuando pongamos la modalidad, nos va a pedir otras cosas. Entonces, cuando le puse presencial, me va a pedir en dónde se realizó. Espacio privado, espacio público, espacio institucional, espacio de confinamiento o itinerante. Pues es que estábamos en una escuela, pero era un evento público. Pero el espacio, ¿qué tipo de espacio es? Escuela institucional. Institucional. O sea, sí, son de esos pocos momentos en donde la escuela abre sus puertas. Ya. Pero es un espacio institucional. Ok, vamos a darle atrás. Vamos a pensar que fue virtual. Nos vamos a virtual, nos vamos a siguiente y aquí me pregunta otras cosas. ¿Qué plataforma utilizaste?
redes sociales masivas, plataforma de videoconferencia, aplicaciones de mensajería o repositorios. Vamos a pensar en la sesión de hoy. Yo le pondría videoconferencia porque estamos usando Jitsi Meet. Me voy a ir atrás. Me preguntan y vamos a pensar que fue híbrida. Por ejemplo, yo les decía el ejemplo de ayer de Consejo Puebla de Lectura. Fue híbrida. ¿Por qué? Porque se hizo en 2 lugares. Se hizo en un espacio privado porque específicamente el evento se hizo en un hotel, el hotel que está enfrentito del Consejo Puebla de Lectura. El hotel prestó sus instalaciones para realizar la Flex y al mismo tiempo lo transmitieron por redes sociales. Entonces vamos a poner, bueno, no me acuerdo si fue por redes sociales o por Zoom. Creo que fue por Zoom, decían que estaban en Zoom. Entonces le ponemos Zoom. ¿Ya ven? O sea, esa es la modalidad híbrida, que es tanto presencial como virtual. Me voy atrás. Y los que usan multiplataforma, por ejemplo, yo en mis labores de mediación soy multiplataforma. ¿Por qué? Porque utilizo 3 redes sociales, Facebook, TikTok y YouTube, pero además las personas leen de manera gratuita los textos que yo subo a mi blog. Entonces pongo el repositorio blog. Ok. Es multiplataforma mi forma de mediación virtual. Sí, tiene sentido, sí lo entiendo. Ok, pero bueno, estábamos en presencial. Se los ponía para que pudiéramos avanzar. No, está muy bien que lo expliques. Bueno, ahí está, espacio institucional y vamos con el siguiente. Vamos con este. Ahora sí, municipio donde se realizó. Ay, quién sabe dónde está. Vamos a poner Ciudad de México, porque no sé qué alcaldía es. ¿Quién sabe? No sé qué alcaldía está el Politécnico. No sé si está en Tlalpan, en Cuauhtémoc, no sé. ¿Alguien dijo algo? No, está en, ¿cómo es que? Instituto de Petróleo, pero no sé, eso es el norte de la ciudad, pero ni idea. Creo que es Gustavo Amadero. Ay, gracias. Ay, sí, es cierto. Ay, gracias, Araceli. Ay, gracias, Chuy. Gustavo Amadero, CDMX. Ahí está. Los textos literarios ya los habíamos comentado, entonces voy a poner ahorita nada más uno, pero habría que ponerlos de nuevo. Vale, sería el estruendo del silencio de Bef, si quieres. Sí, y el tema transversal ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que era, en este caso, no sé qué opinas tú, yo pienso que sería divulgación de las ciencias y las humanidades, ¿no? Sí, pues sí, finalmente sí es científico. De hecho, sí, Bef tuvo que hacer mucha investigación científica para publicar esa novela, entonces sí. Y humanístico porque estamos hablando de la ciencia ficción y la literatura, ¿no? Sí, sí está bien. Y bueno, el tipo de actividad fue creación, ¿no? Creación privada. Correcto. ¿Y la actividad fue diseñada o realizada para algún grupo históricamente excluido? No. No. Lo ponemos como primera opción. ¿Por qué? Porque hay actividades, por ejemplo, pues ustedes que escucharon la plática de Adriana, pues ella sí diseña actividades específicamente para el hospital. Claro. ¿No? O sea, ese ya tiene sus propias características. Entonces, en este caso no fue así. Y aquí hay que compartir de 2 a 5 fotografías de la actividad que entre todas no pasen de 10 megas. O sea, hay que checar que la foto no pese más de 2 megas o si van a subir, de preferencia vamos a poner 2 que se vean así. Y nuevamente, si vamos con infancias, que no se vea su carita. Si quieren, podemos hacer una capacitación posterior de cómo tomar fotos adecuadas de acuerdo a las comunidades. Y si su actividad la compartieron en alguna red o en alguna plataforma, pueden compartir su enlace. Y aquí es una última pregunta cualitativa. Tú, Nata, ¿cómo valoras el nivel de participación de tu comunidad ese día de asistencia? 4. 4, ok. ¿Y por qué? ¿Algún comentario significativo de tu comunidad o por qué le pones esta valoración? Pues yo creo que era difícil concentrarse por la cantidad de ruido que había. Entonces habían unos que perdían la onda, pero, o sea, sí les interesaba la actividad, pero el ruido era muy difícil de controlar. Eso fue algo muy importante que descubrimos. No sabíamos que teníamos que estar compitiendo con el ballet folclórico. Fue espantoso, espantoso. Sí. Pero bueno, aquí viene. Bueno, las dificultades, lo acabamos de decir, ¿verdad? Sí. Total. Ruido que hubo en el espacio, vamos a repetirlo. Ruido que hubo en el espacio. O en el IPN. Y ahora viene la parte más difícil.
esta es la parte cuantitativa que siempre nos van a pedir, así como nos lo pedían antes. ¿Por qué? Porque en los informes de gobierno se tiene que decir a cuántas personas se atendieron, cuántas fueron hombres, mujeres o colectivos de la diversidad y las edades. Aquí nada más hay que poner las cantidades, o sea, el número, y si no tuvieron, le seleccionan 0 para que sea lo más rápido posible. Entonces, en tu caso fueron juventudes. Entonces, sí, en mi caso fueron a juventudes. todo esto le estoy poniendo 0 para que vayamos rápido, no se preocupen, o sea, para no como preocuparnos por tanto. Ahora sí, fue juventudes. Asistentes femeninas de juventudes. Me acuerdo que hicimos un formato para llenar, ¿te acuerdas, Nata? Entonces, Uy, sí. ese nos pudo ayudar, pero más o menos a ojo de buen cubero, ¿cuántas asistentes femeninas tuviste? No, como 6. 6. ¿Cuántos Ajá. asistentes masculinos tuviste? Yo creo que 5. Sí, es que fue poca gente. ¿Y de la diversidad? No había. Entonces le ponemos 0. 0. Pero como ya sabemos que el 70% de tu asistencia fue esa, le vamos a ponerle 0 a lo demás. Claro, si tuviéramos la cifra, pues sí lo podemos poner. Como se dan Sí, claro. cuenta, aquí nos piden desagregado por género y por edad. Masculinos, Sí. adultos mayores, personas de la diversidad que sean adultas mayores, femeninas adultas mayores, de cada grupo etario. Y te preguntan, ¿realizaste esa semana alguna otra actividad de corto plazo? No. Vamos a ponerle no, porque si no, no vamos a acabar. No, la verdad es que no. Pero de estas actividades, yo estoy agregando, bueno, se está agregando en el formulario cuando mucho 3. Recuerden que nuestra obligación como personas voluntarias es hacer una a la semana. Ayer Rosario me decía, Rorra, es que yo ya estoy haciendo 2 sesiones. Estoy haciendo una los sábados y me pidieron abrir otro grupo los martes en el parque ecológico. Entonces ella está haciendo 2 actividades de voluntariado, pero recordemos que nuestro compromiso es hacer una sesión semanal. Yo estoy agregando 3 pensando en que ustedes de manera voluntaria estén haciendo más de una actividad, pero recuerden que nuestro compromiso es una a la semana, ¿ok? Entonces le digo a Rorra, no manches, tú en vez de presentar 40 vas a presentar 80. Mucho. Pero ella lo está haciendo por convicción. Claro. Y si lo está haciendo, lo debe reportar para que los gobiernos vean todo lo que estamos dando. Estamos dando mucho tiempo en nuestras vidas porque queremos que la sociedad mejore. Entonces se debe de visibilizar. O sea, el objetivo de esto es visibilizar nuestra actividad. Bueno. Sí. Ay, bueno, me piden que suba los archivos, ¿no? Me voy a ir para atrás porque no, ahorita no tengo archivos a la mano, pero vamos a pensar que no hizo actividad de corto plazo. Me voy para atrás. Te pregunta, ¿realizaste alguna actividad de corto plazo? No. Entonces te va a dar para el siguiente. Acompañamiento de procesos lectores.